Lucy Sal, me da mucho gusto saludarte. Quisiera hablarte de un tema que de repente en historia no puedo tocar y a veces como que los corto muy rápido porque me empiezo a entusiasmar cuando oigo cristianismo. Quisiera diferenciarte en una etapa histórica del mundo que incluso yo no entendía hasta que Dios me hizo cristiano, ¿no? Hay una etapa en la historia humana que yo incluso definía igual, ¿no? Yo le llamaba oscurantismo, medioevo o época oscura a cualquier cosa que tuviera que ver con la religión católica y cristiana. Pero ahí hay que entender que hay una iglesia católica cristiana romana generada por Constantino por ahí del año 300, 400 después de Cristo, cuando Roma sigue siendo un imperio, pero Constantino, en un sueño que se supone que él tiene, decide que Dios le habló y que si él toma los instrumentos cristianos, él va a dominar el mundo y Roma va a ser la capital del mundo. Nada lejos de la realidad, pero dudo que haya sido cristianizado por ese concepto. Más bien yo diría que está respondiendo a una profecía bíblica de Roma como ese gran cuerno que nunca murió, que simplemente se dividió. Pero regreso a esta idea, Constantino obliga al mundo, al fin un emperador, los emperadores tenían la idea de que el patria potestas no solo venía del padre, sino venía de los estados y de los emperadores. Entonces el hombre tenía derecho a someter a sus siervos y a todos los pueblos que tuviera bajo su sometimiento. Entonces él somete bajo la espada y bajo muerte y bajo obligatoriedad a todo el mundo a creer en el catolicismo cristiano romano. Ahí quiero que quede la diferenciación epistemológica, es romano. Roma decide incorporar todos los iconos que le eran resistentes a los países que no conocían al cristianismo monoteísta, y en esos países politeístas, incluyendo a la misma Roma, incorpora entonces por eso las figuras de los santos, incorpora a la Virgen María para sustituir a Atenea, le da un aire de virginidad perpetua. Esto se sigue acrecentando, a los santos se les dan poderes ultra especiales. Los santos tienen la capacidad de hablar con un Dios que aparentemente para el romano no es totalmente perfecto, porque a veces está molesto con nosotros y está tan molesto con nosotros que necesitamos de su mamá para que nos ayude, es decir, de María, que necesitamos de sus santos para que intercedan por nosotros y que entonces nosotros no tenemos acceso a ello, ¿no? En términos muy generales, esa es la idea. Se crea toda una institución alrededor de esto que llaman Iglesia Romana. El cristianismo romano hace dependiente a la persona que no está dentro de la iglesia romana, a la institución y a las personas que pertenecen a la institución. Todos estos países dominados por ese cristianismo romano son analfabetas en su mayoría, es decir, no saben ni leer ni escribir, no solo la lengua materna, que era, según ellos, el latín, que de esa tendríamos que entender todas las cosas, y sino además que en sus lenguas originales pues no habían lugares ni formas, ni necesidad de que la gente supiera leer y escribir. Lo que necesitaba era gente que tuviera, que pudiera servir en los feudos. Los feudos eran los territorios divididos para la siembra, estaban dominados por los señores feudales. Un grupo de feudos formaban reinos. Un reino estaba controlado por un rey y el rey estaba controlado por el papa. Y entonces el papa recibía dinero de los reyes y el papado decidía quién era rey y quién no era rey, quién era duque, quién era archiduque, ¿no? Eso lo vivimos con la conquista de México, cuando regresan de Nueva España a España los asesinos, violadores, pedrastras, parricidas que vinieron a conquistarnos, pues se les dan títulos nobiliarios, ellos pagan sus indulgencias, las indulgencias es el pago del pecado, y el archiduque, bueno, resulta que Juan Pérez, que era un asesino, violador, pedrastra, asesino y demás, pues resulta que le dan un título de nobleza y entonces regresa como el archiduque fulanito de tal y él no sé qué de quién sabe qué, ¿no?
Este, la evangelización en Roma es a través de la espada, a través del fuego, a través de todo este tipo de cosas. Incluso ya el cristianismo tardío crea la Santa Inquisición, que es la forma mecánica en la que a través de la tortura se hacía a la gente creer en el cristianismo o si no morir en el intento, ¿no? Si te mataban, supuestamente salvaban tu alma porque estabas muriendo para purificarte. Y si no te mataban y confesabas que eras cristiano, pues de todas maneras te llevaban a morir porque a lo mejor estabas en herejía, ¿no? O sea, si confesabas eso es que estabas entonces en contra con la palabra y de todas formas morías. Um, en esa época que te estoy hablando como ya como feudalismo, cuando la muerte de Constantino, que es el 900 después de Cristo, hasta el 1500 después de Cristo, puedes hablar de la época oscura, ¿no? Época oscura porque el cristianismo decía que lo único que podía entender el mundo era el cristianismo, no había más vuelta, el cristianismo como lo entendía Roma, que por lo tanto toda derivación que hubiese sobre el estudio del cuerpo, la ciencia, la biología, la astronomía, y demás, estaba prohibido. Entonces, por lo tanto, tenías que depender de lo que dijeran los padres y lo que dijera el clero. Um, por eso se le llamó época oscura, porque no había conocimiento de nada, incluso ni de la propia Biblia, que eso es lo que le importa al protestantismo. El protestantismo va a surgir a partir de 1525, cuando se clavan las tesis de Lutero en Wittenberg, en Alemania. Es una iglesia agustina, San Agustín, uno de los teólogos, o Agustín, uno de los grandes teólogos que permiten a los protestantes empezar a cuestionar las ideologías, ¿no? Aunque Agustín muere dentro de la iglesia cristiana romana como tal, él hace estudios sobre el gnosticismo, desmiente al gnosticismo, habla del cristianismo como tal, como el cristianismo entendido como que un hombre murió en una cruz, un hombre de carne y hueso resucitó en una cruz, un hombre que era totalmente Dios y totalmente hombre, ¿no? No como el gnosticismo que empieza a inventar ahí una serie de supercherías que, bueno, entre otras cosas decía que incluso Jesús no era hombre, era un espíritu que andaba flotando y había flotado por toda Europa, que nuestro cuerpo era corrupto, por lo tanto nuestro cuerpo podíamos hacer lo que fuera con él, pero nuestra alma era incorrupta, y entonces por lo tanto el alma era la que se iba al cielo, aunque tu cuerpo fuera corrupto, entonces podías pecar todo lo que quisieras, entre otras tonterías, ¿no? Le daban poderes sobrenaturales a personas que nunca lo tuvieron. Por ejemplo, a Salomón le ponían que él había edificado el templo con una vara y que volaba las piedras y no sé qué, o sea, tonterías místicas que nada tenían que ver con Dios. Bueno, después aparece el protestantismo con Martín Lutero, y el protestantismo concreto y tratando de ser muy sintético. El protestantismo lo primero que dice es, uno, la Vulgata latina no coincide con la Septuaginta. La Septuaginta es la traducción del griego a todo el Evangelio, el Antiguo y el Nuevo Testamento, que se hace por ahí del año eh, 200, 300 más o menos después de Cristo. Perdón por las fechas, pero es que después de la traducción empezaron a ver qué libros eran canónicos, qué libros no eran canónicos, cuáles sí se quedaban, cuáles no se quedaban, por eso estoy diciendo toda esa transición, ¿no? Se hace la traducción al griego, la traducción del griego es del arameo y del hebreo, que son las dos lenguas que se utilizaban dentro del pueblo judío, y se traducen, y también parte del griego, porque finalmente el Nuevo Testamento se escribe en griego, ¿no? Se hace la traducción, se completa, y luego la traducción que hace la Iglesia romana es al latín, pero ahí se quitan palabras, se cortan palabras fundamentales para entender la expiación, para entender el pecado, para entender la salvación, no mediante obras, sino mediante la crucifixión de Jesús y el ser elegidos por Él desde antes de la fundación del mundo y ser llamados por el Espíritu Santo al arrepentimiento y fe, creer en Jesucristo como el único mediador entre nosotros y su Padre,
traernos la paz entre su Padre y nosotros y poder reinar con Él algún día en cuerpo y en alma dentro del reino milenial y después en la Nueva Jerusalén. Entonces, ellos descubren estas cosas, leen las incongruencias. Martín Lutero pega sus tesis, entre otras tesis está cuestionando el pago de indulgencias como forma de expiar el pecado, cuando en realidad el pecado lo expía Dios y solo es por gracia y no implica otra cosa. De ahí salen las cinco solas, de ahí sale el tulip, salen las cinco solas y el tulip, que bueno, el tulip es de el calvinismo. Las cinco solas es la sola escritura, el solo Cristo, solo a Dios la gloria. Um, Solo a Dios la gloria, entre otras. Um, Esta parte, cuando pasa esto, eh, Gutenberg, alemán, encuentra la imprenta de tipos móviles que trae Marco Polo de China y la adecua a Alemania. Entonces se imprime el primer libro que se llama la Biblia, precisamente porque el protestantismo, entre otras de las cosas, dijo, bueno, perdón, la gente tiene derecho a saber de Dios, cada uno de acuerdo a su lengua y de acuerdo a cada uno. O sea, no dependíamos ni del padre, ni del sacerdote, ni del papa, ni de los obispos, ni de los cardenales, ni de todo ese cuerpo burocrático que existe en las iglesias. Dependemos de cada uno de nosotros y nuestra lectura que hagamos de la palabra de Dios. Me disculpo, pero insisto que parece que compré casa al lado de la perrera. Este, el, en ese sentido, el protestantismo es una de las cosas que se dicen del protestantismo es que es Pox Tenebrax Luz, después de las tinieblas luz. Y entonces, por lo tanto, a esta etapa también se le va a llamar el siglo de las luces, que en realidad pues dura prácticamente 2 siglos y entra en estado de extinción, ¿no? De 1535, 1550 a 1750, 1780, pues es su esplendor y de ahí se empieza a erosionar en su caída. ¿Por qué? Bueno, ahorita digo por qué, pero déjame armar esta idea del Post Tenebras Lux. ¿Por qué Post Tenebras Lux? Porque empieza la luz del conocimiento. ¿El conocimiento cuál? Pues el conocimiento bíblico, pero además la derivación de los estudios de todos aquellos que habían entendido que Dios había hecho un mundo perfecto, pero que con la caída se hizo imperfecto, pero aún así podíamos ver la gloria y gracia de Dios en los cuerpos celestes, en el cuerpo físico, en los seres vivos, en los animales, en nosotros mismos, como hechuras a la imagen y semejanza de Dios. Entonces se hicieron estudios, pero siempre todo escondidos, entre mecenas, detrás de los monasterios, de los conventos, todo es escondido, ¿no? Entonces, estas personas empiezan a salir a la luz y empieza a salir el conocimiento que estuvo escondido, ¿no? Entonces vas a encontrarte estudios de biología con Mendel, la herencia biológica, te vas a encontrar de estudios de la astronomía con Kepler, te vas a encontrar con estudios de la matemática como Blas Pascal, te vas a encontrar el método científico con Francis Bacon y otras cosas que te vas a encontrar por ahí que son finalmente producto del protestantismo o de poder salir a la luz como estudios científicos, porque finalmente lo que estabas haciendo no era cuestionar que Dios lo había hecho, o sea, no es como la ciencia positivista. La ciencia positivista dice Dios ha muerto, hombre, sírvete tu razón. Y entonces esa pegada con el evolucionismo dijeron que las causas, que la cuestión por la cual estaba todo el universo aquí en el mundo era el azar y la casualidad. Cuando en el caso del cristianismo decimos no, todo lo creó Dios. Ahora vamos a ver cómo lo creó Dios. Ahora vamos a ver de qué está constituido esta creación de Dios. Ahora vamos a entender esta creación de Dios, ¿no? Y empiezan los derechos humanos, que es algo que he dicho en clases y que lo dije alguna vez en una capacitación de maestros y que no les gusta oír, pero ahí empiezan los derechos humanos. ¿Por qué? Porque empieza la dignificación a la vida humana y la dignificación a lo humanamente humano. Y entonces
Se habla del derecho a la libertad de culto, aunque no lo creas, el derecho a la libertad de culto es parte del cristianismo porque el cristianismo sostiene que nadie puede amar a Dios si no es por su propia voluntad. O sea, nadie puede llegar a imponerle a palos, ni a gritos, ni a groserías el cristianismo, ¿no? Como lo hizo el cristianismo romano. Entonces es la libertad de culto, la libertad del conocimiento. Todos teníamos derecho a acceder a la Biblia y todos teníamos derecho a conocer todo lo que se estaba dando como avances a partir del conocimiento bíblico. El derecho a la escritura o a la alfabetización, por eso se crean las primeras escuelas. Pestalozzi, Suiza. El derecho a ser tratado como ser humano, no como esclavo, no como un objeto, el derecho a la mujer de ser tratada como un vaso más frágil, etcétera, 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 ¿no? Aparecen todos los derechos humanos, ¿no? Incluso cuando tú lees la Constitución Política de los Estados Unidos de Norteamérica, 1776, Revolución de Independencia, firmada por Thomas Jefferson y George Washington, bueno, tú te darás cuenta que ahí están pasajes bíblicos insertos. E incluso la carta con la que se presenta es que la nación de Estados Unidos fue creada por la mano de Dios, ¿no? Em, Esto impacta en los países de primer mundo y por eso son países del primer mundo porque fueron países cristianos. De hecho, puedes leer un libro que se llama La ética protestante de Max Weber y ahí se habla precisamente de cómo el trabajo, fuera el que fuera que hicieras, era siempre para glorificar a Dios. Entonces imagínate, si tú estás pensando que al lado tienes a Dios viéndote hacer las cosas, pues no eres corrupto, no haces las cosas con desgano, no haces las cosas mal, no haces las haces con el principio bíblico que aparece en 1 Corintios 13, ¿no? Con amor, haces todo con amor, ¿no? Entonces, pues eso hace que esas sociedades crezcan, prosperen, se transformen y empiecen a mejorar sus procesos, ¿no? Y son economías que copiaron obviamente las economías judías, por eso aparecen los bancos, por eso aparecen los seguros, por eso aparecen todo ese tipo de cosas, porque finalmente las economías se basaron en la economía judía. Insisto, una disculpa, me lamento por esos animales. Um, el, Esto va a durar hasta, te decía yo, por 1780, 1790. Empieza el postcristianismo en 1850. Oficialmente sale de las universidades todos los, todos las, todo el conocimiento creado por los cristianos. De hecho, las universidades fueron creadas por los cristianos, lo he dicho en otros videos. ¿Por qué? Porque aparece un movimiento liberal francés, curiosamente que también nace a partir de la ruptura con el cristianismo romano, el divorcio del cristianismo romano, nada más que aquí aparecen los intelectuales y dicen Dios ha muerto, hombre, sírvete de tu razón, frase de Friedrich Nietzsche, 1868, del grupo del movimiento del 68, junto con Marx y con otros existencialistas, nihilistas y gente que cuestionaba todos los modelos existentes. En esta etapa o en esta parte que te quiero comentar, en esta etapa lo que se va a presentar en el mundo en la Revolución Francesa es el liberalismo económico y el racionalismo liberal. ¿Qué quiere decir esto? Que ya la razón no depende de Dios, que depende del hombre. Por lo tanto, ahí a esa etapa se le va a llamar como renacimiento. Ya no estamos hablando del siglo de las luces, estamos hablando del renacimiento. ¿Por qué? Porque lo único que va a hacer el racionalismo liberal es voltear a qué decían los griegos y los romanos en el siglo V antes de Cristo y en el siglo VI antes de Cristo para entender cómo ver el mundo a partir de ellos. Y entonces empieza esta idea de que el hombre se debe de voltear hacia Platón, hacia Sócrates, hacia Aristóteles, hacia Pitágoras, a Protágoras, a los presocráticos, a los posocráticos.
ya no al que, ya no al, ya no a Dios y la interpretación de Dios del mundo, o sea, el corpus del cristianismo desaparece, ¿no? El que dicta las reglas morales es el hombre, aunque ellos sabían perfectamente que era Dios. Incluso los primeros liberales economistas siguen recuperando los principios cristianos cuando hablan de liberalismo económico, cuando hablan de la acumulación de capital. Ellos hablan de que no tengas tanto que dejes sin a alguien que lo necesite. Hablan de lo que van a llamar después el antimonopolio y el antioligopolio, que hoy estamos en esos debates a nivel mundial, porque se acabó el monopolio, al menos en tecnologías, de Microsoft, pero ahora tenemos los monopolios de Google, Facebook y otras empresas transnacionales, ¿no? Este, a esta etapa entonces le vamos a llamar renacimiento, y es volver a nacer en la filosofía griega y romana. Esto da pie a la ciencia positiva, el cientificismo positivo, donde él dice que no es que Dios haya hecho las cosas, sino que al contrario, pensar que Dios hizo las cosas es un pensamiento de niños. El pensamiento adulto es pensar en la ciencia de laboratorio, en la ciencia que Bacon, cristiano, dijo que tenía que llevar un método. Bueno, este señor también lo recupera, pero dice que ese método no tiene que ver con Dios, tiene que ver con la sistematicidad de la ciencia. Él habla de que el orden y el amor a la cultura va a traer como consecuencia el progreso social, y eso se incorpora incluso al área social, es decir, psicología, sociología y demás eran sociologías y psicologías positivas, es decir, todo aquello que pudiera modificar las conductas y traer a las personas a cumplir como masa o como clase la función para la cual estaban destinados, era lo perfecto. En ese tiempo la clase social que existía pues eran dos nada más. Era el proletariado y era la burguesía, ¿no? Es decir, los que tenían los medios y modos de producción, y quienes trabajábamos para esos medios y modos de producción, que recibíamos un salario, ¿no? Por otras cuestiones que ahorita no voy a tocar porque es toda la revolución industrial, pero a eso se le viene a pegar el evolucionismo de un tal Darwin, que se va a dar una vuelta a las Galápagos, alguien que ni siquiera es biólogo, es un filósofo, es un etiólogo, no es un biólogo. Y el señor dice que los animales y todo lo demás viene de una evolución, y eso nos mete a nosotros. Y el señor como que tuvimos cara de changos, y entonces dijo que éramos changos sin cola. Habla de todo su proceso evolucionista, pero ni el positivismo ni la ciencia esta liberal logra explicar cómo es que es el origen del universo. Crean teorías que, vuelvo a insistir, están agarradas de la casualidad y del azar. No tienen la causalidad, que en este caso el primero y el único creador sería Dios, en el caso de los que somos cristianos, y que de ahí parte todo lo demás, ¿no? La causa final última que decía Aristóteles, y que después recupera Tomás de Aquino cuando interpreta a Dios y dice que la causa final o última, el relojero de todos los relojes, se llama Dios. Y esa es la distinción epistemológica que yo quería dejarte en este atropellado video con lo clásico. No me dejan de aderezar los videos con violencia a los animales. El término renacimiento, entonces, ubicarlo al liberalismo racional o al liberalismo económico francés, y el siglo de las luces al cristianismo, por las razones históricas que tú puedes rastrear en libros como Introducción a la filosofía de Ramón Chirau, o bueno, si crees en Dios, pues puedes leer los libros de San Agustín, de Lutero, de Calvino, y ahí puedes entender esto que te estoy comentando, profundizarlo y encontrar seguramente errores en algunas precisiones que doy en cuanto a fechas y números. Me faltó decirte que la Revolución Francesa fue el 12 de julio de 1789.
y que fue con la toma de la Bastilla. Y acabaron la dinastía de los Luises, muere Luis XVI, él, toda su familia y hasta sus mascotas mueren en la guillotina. El primer invento de esta ciencia que ya no estaba con Dios, que porque era más humano cortarle la cabeza a alguien. Luz y sal.